Bueno, también en esta jornada legislativa el Pleno del Senado de la República conoció un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, el cual contempla, entre otros asuntos, ayuda provisional oportuna y rápida para las víctimas. Establece también que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deja de ser un órgano colegiado y su titular será electo por una mayoría de 2/3 partes del Senado de la República, luego de que el Ejecutivo envió una terna basada en la consulta a organizaciones de la sociedad civil. Vamos a ver cómo fue que se desarrolló este debate. Al inicio, como en cada dictamen, fundamentaron las comisiones que emitieron la resolución favorable a estas reformas. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, fue la primera en subir a tribuna y fundamentar el dictamen por la Comisión de Gobernación. Se establece la obligación de las entidades federativas de contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas. 12, la Comisión Ejecutiva podrá proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común cuando la entidad federativa lo solicite. Bueno, posteriormente ahí en tribuna por la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Angélica de la Peña Gómez destacó ahí que en la elaboración del dictamen de esta resolución favorable se escuchó la opinión de organizaciones de la sociedad civil, todas ellas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de las víctimas del delito de violaciones a los derechos humanos. Las víctimas que vienen de las entidades federativas reciban la ayuda provisional, oportuna y rápida de los recursos de ayuda de la Comisión Ejecutiva, pero también planteamos esa responsabilidad de las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas. Por la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Graciela Ortiz González dijo que este dictamen identifica y da respuesta a las necesidades de las víctimas con miras a la construcción de una sociedad más justa, pues combate de manera frontal todos los aspectos que perjudican a las víctimas del delito o de violaciones a las garantías individuales. Se está generando un nuevo instrumento jurídico que va a permitir a las víctimas acceder a las medidas de apoyo y de reparación integral de manera inmediata. Y eso, compañeras y compañeros senadores, eso es buscar que la justicia en México cumpla con un principio esencial del derecho, que la justicia sea oportuna y que la justicia sea expedita. El senador Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, también fundamentando el dictamen, sostuvo que se busca corregir errores de la actual normatividad en materia de atención a víctimas, pues es obligación del Senado hacer operantes todos los mecanismos dedicados a la reparación del daño y el diseño institucional de los órganos en la materia. Se propone en primer lugar flexibilizar los mecanismos de acceso a los fondos, así como fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos por demás burocráticos. Bueno, la senadora Iris Vianey, ya después de que se dio la fundamentación de todos estos aspectos del dictamen, vino el apartado en el orden del día del voto particular. La senadora Iris Vianey del PRD presentó uno, ya que consideró que este dictamen no refleja una serie de propuestas, las cuales estaban encaminadas a ampliar la protección de los derechos de las víctimas. En los artículos 15 y 23 que incorporan el derecho de las víctimas a contar con peritaje independiente, ahora no solo no recuperaron lo propuesto, sino que agregando el artículo 12, dejaron peor el texto al especificar que las víctimas no podrán contar con peritajes independientes o internacionales a menos que no haya peritos nacionales capaces. Bueno, senadoras y senadores, luego de este voto particular que no fue aceptado, senadores y senadores de los grupos parlamentarios participaron ya en el debate, los argumentos a favor y en contra. Previamente se aprobó en votación económica una serie de modificaciones que fueron propuestas por las comisiones dictaminadoras, por lo cual fueron integradas al dictamen y posteriormente pues ya inició el apartado de puntos de vista de las y los legisladores. Este dictamen
habilita a la Comisión Ejecutiva para llevar a cabo convenios de coordinación con las entidades y contar con reglas claras para la reintegración de los fondos prestados. Me parece un avance muy importante. Es necesario que se desarrollen políticas integrales para atender y reconocer los derechos de la víctima, derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia integral. El Ejecutivo deberá consultar a los colectivos de víctimas, a los expertos, a las organizaciones de la sociedad civil. Además está la clarificación de los procesos administrativos y penales que se podrán iniciar en caso de que algún servidor público o servidora pública incumpla con sus obligaciones. Bueno, los legisladores que anunciaron una posición en contra de este dictamen también hicieron uso de la tribuna para exponer sus argumentos. Me preocupa que en este proyecto se profundice la injerencia del Ejecutivo en la SEAP. Que sea la Secretaría de Gobernación quien tome el control de la comisión a través de métodos de designación a modo, tanto del comisionado como de los miembros de la Asamblea Consultiva. El problema fundamental sigue estando en quién está a la cabeza de quienes harán posible la reparación de las víctimas, que desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos que se hicieron, sigue siendo el gobierno que está al frente. Bueno, como vemos, los legisladores de los grupos parlamentarios, incluso del mismo grupo parlamentario, tienen argumentos distintos a favor y en contra de los dictámenes. Aquí lo veíamos. Luego de un intenso debate, alrededor de 21 oradores, ya el Senado, el Pleno del Senado, se abrió el tablero electrónico, votó en lo general 77 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Bueno, luego de la aprobación en lo general vinieron las reservas a los artículos mismos que fueron rechazadas todas por el Pleno. Finalmente, en lo general y en lo particular se aprobó con 74 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención los artículos primero, sexto, séptimo, octavo, 39 bis, 67, 68 y 166 en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Así que vendrá ahora esta colegisladora a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo. Pero vamos a ver cuáles son los principales aspectos que fueron aprobados en estas reformas a la Ley General de Atención a Víctimas. Vamos a verlo aquí en pantalla. Mire, estipula que los recursos destinados para la atención a víctimas deberán ser entregados de forma oportuna y expedita, los cuales podrán ser usados para transporte o atención médico-psicológica, ¿ok? Establece también mecanismos de coordinación entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sus homólogas estatales y los gobiernos de las entidades federativas en la materia. El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas será aprobado por una mayoría de 2/3 partes en el Senado mexicano a partir de una terna que va a enviar el Ejecutivo, quien para ello realizará consultas a la sociedad civil y a colectivos también de víctimas. Este marco normativo contempla a las víctimas de desplazamiento interno forzado para atender a personas obligadas a salir de su lugar de residencia por causas como son la violencia o conflictos armados. La ley obliga también estas reformas a que la reparación del daño a víctimas se haga de forma expedita, proporcional y justa. Asimismo, con estas modificaciones, las entidades federativas deberán contar con mecanismos de asesoría jurídica, un registro de víctimas y un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral del daño.